Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de su programa de análisis político preferencial Cuestionare por TVUSLAB. El día de hoy tenemos temas muy pertinentes y muy actuales de lo que está sucediendo en el escenario geopolítico internacional, temas que están captando la atención de todo el mundo en estos días y que realmente preocupan por el futuro de una región que ya se ha visto muy golpeada. Específicamente vamos a hablar hoy del tema de Afganistán. Y para hablar, me acompaña mi compañera Alejandra Ruiz de Derecho y también mi compañera que está de regreso. Estamos muy felices de tenerte de nuevo, Natalia Castrejón, de Relaciones Multiculturales y Relaciones Internacionales. Un gusto tenerlas aquí, inaugurar esta temporada. Yo soy Antonio Montes, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y sin más dilación, vamos a entrar un tanto en materia. Voy a empezar con una pequeña introducción de qué es lo que está sucediendo en términos actuales y tratar de explicar un poquito el pasado, el por qué llegamos a este punto. Mis compañeras van a también explicar qué ha sucedido y qué podemos esperar del desarrollo de pues más que conflicto, podría decirse el fin de un periodo hegemónico o de intento de restauración de un país hacia la democracia como lo fue Afganistán. Hay que recordar que las imágenes que hemos visto estos días, donde la gente literalmente se aferra a los aviones en movimiento desde afuera, donde toman las pistas del aeropuerto, donde tratan de escapar a toda costa ante la llegada del talibán, no son imágenes gratuitas que lleguen de un proceso que tenga 1 o 2 semanas, no es una guerra, si le queremos decir así todavía, que acaba de empezar, es un proceso bastante largo. Para empezar, hay que recordar que antes, digamos, si nos vamos a un pasado un poco más remoto, había un reino en Afganistán. Afganistán fue una monarquía eventualmente. Después de ser una monarquía, en el marco de la Guerra Fría, la Unión Soviética trata de generar un estado satélite a través de Afganistán, llamándola la República Democrática de Afganistán, lo cual, pues en esa coyuntura de la Guerra Fría, de confrontación eh, bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la respuesta natural de Occidente en Estados Unidos es apoyar a la resistencia al socialismo, al comunismo que trataba de imponer la Unión Soviética en Afganistán al crear un estado satélite. Entonces, en esa coyuntura donde se trata de financiar a estos grupos de resistencia, se termina financiando al talibán, a lo que sería el inicio del talibán. El talibán, pues es digamos, un grupo islámico extremista que busca la interpretación muy literal, muy conservadora de la Sharia, que es la ley islámica, para regir la vida del Emirato Islámico de Afganistán como tienen en su visión. Una vez que termina esta guerra afgano-soviética, que es uno de los precursores para el fin de la Unión Soviética, en el año de 1989-90, estamos hablando que fue una guerra muy tardada, de casi 10 años, esta afgano-soviética, termina por consolidarse el talibán, este grupo del que hablamos y que ha sido muy sonado como el hegemón en la región. Termina por derrocar este gobierno patrocinado por los soviéticos y este talibán que fue apoyado por la CIA, y ya nos elaborará Natalia también un poco más sobre eso, termina consolidándose. De ahí es que todos conocemos pues el resultado, ¿no? Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos es que decide esta cruzada contra Afganistán por ser un país que permitía la presencia de terroristas, tales como Osama Bin Laden, fundador de Al Qaeda, los que perpetraron los ataques del 11 de septiembre. Pero una vez que dimos esta introducción de qué había pasado antes en Afganistán y cómo esta transición de una república, digamos, patrocinada por la Unión Soviética, un estado satélite, termina convirtiéndose en un emirato islámico. Paso contigo, Ale, para que nos expliques un poco qué está sucediendo hoy a 17 de agosto de 2021. ¿Por qué todo el mundo está hablando de Afganistán? Sí, bueno, hola a todos. El pasado domingo
15 de agosto, los talibanes capturan la capital de Afganistán, Kabul, y en esta entrada de los talibanes, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, decide huir del país y después da la declaración que fue para evitar un derramamiento de sangre. Y en este proceso de transición, este grupo insurgente dice o emite este comunicado a través de Twitter que se proclama el Emirato Islámico y que pues al fin ya nadie puede entrar y sin su permiso, que la vida, la propiedad y el honor de nadie serán dañados y por ello deben ser protegidos. Y bueno, está en palabra de todos porque se sabe que cuando estuvo el orden talibán fueron medidas muy estrictas, fue un periodo en donde las mujeres no tenían muchos derechos, los derechos humanos no eran a lo que se le daba, entonces está este miedo de lo que podría pasar. Claro, y más que el talibán realmente nunca se fue de Afganistán. Sabemos que después de 2001, cuando llega esta coalición de países liderada por Estados Unidos, pero digamos en un bloque de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uno de los regímenes de seguridad internacional para Occidente más importantes, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, entra en conjunto a Afganistán y entra con un propósito muy específico a Afganistán. Nati, ¿nos puedes contar más o menos, diga, pasa el 11 de septiembre, qué se busca hacer en Afganistán? Bueno, antes también me gustaría comentar que el talibán ya estuvo en el poder en Afganistán. En 1996 ejecutaron al último presidente comunista y el talibán declaró a Afganistán un emirato islámico, que es lo que está intentando hacer ahora. Y pues justo lo que buscaba era imponer la interpretación estricta de la ley islámica, y como dice la ley, pues esto llevaba ejecuciones públicas, restringir los derechos civiles de las mujeres, entre muchas otras cosas. Entonces, pues aquí a mí me parece que Estados Unidos y pues todo el occidente ignoró lo que estaba pasando en Afganistán. Después de haber financiado a este grupo armado para derrocar al comunismo durante la Guerra Fría, dijeron, bueno, aquí ya fue, nos vamos. Y fue hasta el 2001 cuando ya llegaron estos grupos terroristas, extremistas, al occidente, a su casa, con el ataque de las Torres Gemelas, que Estados Unidos dijo, no, 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 vamos a regresar. Y Estados Unidos fue el primero en decir, vamos a invadir, y ya después fue OTAN el que dijo, bueno, vamos. Y esta invasión al territorio afgano duró 20 años, desde el 2001 hasta pues ahora el 15 de agosto. ¿Es agosto? Sí. Y esta guerra pues ha costado mucho. El talibán ha sido apoyado en parte por la desilusión de la población afgana, que tiene un gobierno corrupto, que pues ha sido un sistema que está disfrazado por una democracia que el occidente ha ayudado a mantener mediante su ocupación. Y la guerra ha provocado más de 40,000 muertes de civiles, más de 64,000 muertes de militares, y Estados Unidos solo ha gastado más de $1 millón en la guerra. Esto pues con el discurso de reconstruir el país, de terminar con el terrorismo, terminar con el talibán, pero realmente el país sigue sumido en pobreza después de 20 años. Entonces aquí creo que es importante cuestionarnos qué efecto tiene la invasión de extranjeros en territorios ajenos. Coincido, Nati, creo que el objetivo, y lo mencionaba en esta entrevista que dio Joe Biden hace unos días, me parece que fue ayer, donde decía que Estados Unidos nunca quiso traer libertad y democracia o nunca buscó crear un régimen estable en Afganistán, nunca buscó crear un gobierno, digamos, que se pudiera sostener, lo cual parece poco consistente porque las declaraciones anteriores, no solo de él, sino de sus predecesores, claramente buscaban velar por la consolidación de un Estado afgano que pudiera tener las condiciones para poder autorregularse. Esto nos demuestra que claramente Afganistán no hubiera podido ser si no hubiera sido por los 20 años que hubo presencia de tropas estadounidenses y de la coalición de la OTAN.
Si vimos que los reportes de inteligencia estadounidense que fueron fallidos estimaban 18 meses para la caída de Afganistán y sucedió en un mes, y la caída de Kabul, que se preveía en 90 días, sucedió en 7, podemos ver que claramente el talibán jamás se fue. El talibán se contenía ante la posible confrontación con las tropas occidentales que claramente los hubieran rebasado en un combate, digamos, adversarial frente a frente. Entonces, pues, la estrategia de talibán funcionó. 20 años en la espera, siendo protegidos por también actores regionales que han sido cómplices, como el gobierno pakistaní, que ha solapado varios de los, digamos, de la presencia de los talibanes en su frontera con Afganistán. El gobierno pakistaní también es cómplice en ese aspecto de haber sido omiso en la presencia de estos grupos y no haber colaborado de manera correcta. Pero al final de cuentas, como mencionas, Nati, parece que el objetivo que en parte sí se tenía de democratizar Afganistán, de dejar una república estable, no se pudo consolidar. Y esto me hace recordar una frase que leo de un libro de Héctor Aguilar Camín. Es una frase de Platón que dice que las leyes están escritas en arena y las costumbres en granito. Esto nos demuestra una vez más que no se pueden imponer modelos de país democráticos de manera arbitraria. Las costumbres de un país siempre van a prevalecer porque llevan generaciones. Las leyes pueden durar días o semanas. Las costumbres para cambiar duran generaciones. En esa tesitura, Ale, ya hablamos un poquito de la historia, hablamos del contexto geopolítico donde Afganistán pues ha sido atacado por los talibanes y actualmente ha caído el gobierno afgano, se fue al asilo. ¿Qué respuesta hemos visto de la comunidad internacional? ¿Ha sido la que se esperaba? Los organismos internacionales como Naciones Unidas, ¿cómo se han pronunciado? ¿Qué podemos esperar de su actuar? Bueno, creo que actualmente la comunidad está buscando a quién culpar, si a Trump, si a Biden, uno se tira la culpa la uno al otro. Inclusive por parte del ministro británico de Defensa, Ben Wallace, culpa más al expresidente Trump y dice y culpa más, más preciso al acuerdo de paz que se diseñó durante la administración Trump, que me parece que fue en 2020, en febrero del 2020, y básicamente fue un acuerdo que se firmó entre los talibanes bueno, el gobierno de Estados Unidos, en el que buscaban una retirada definitiva de las tropas de los Estados Unidos y se fijaron diversas cláusulas. Por ejemplo, que ante el compromiso de que los talibanes ya no tuvieran o refugiaran a miembros de extremos religiosos o terroristas, se me fue los militares se iban a retirar, y también se establecía que los talibanes y el gobierno afgano entablarían pues conversaciones para el futuro del país. Sin embargo, es una realidad que pues, el gobierno cayó ante el diálogo, ya se capturó Kabul y pues relatan que incluso la violencia se incrementó después al acuerdo y porque los talibanes buscaban controlar la mayoría del territorio, ¿no? En cuanto a lo que responde Biden, porque el presidente Trump le pide que renuncie porque pues su administración no ha sido la mejor, pues Biden defiende esta retirada de tropas y asegura que el colapso está en manos de los afganos, bueno, en manos del talibán, porque no son capaces, bueno, le pasa la responsabilidad al gobierno afgano. En cuanto al secretario general de la ONU, llama a que todos los países miembros trabajen en conjunto para asegurar que Afganistán nunca más caiga en organizaciones terroristas y hace un llamado a que los países les brindan refugio a los afganos. Más o menos eso es lo que se menciona. Mencionas puntos clave, Ale. Esta declaración que hizo Donald Trump, en donde pues
evidencia de manera clara que Joe Biden no tomó las mejores decisiones, pero a ver, tampoco es que Trump se pueda eximir de la culpa. Él fue el que hizo los acuerdos para la retirada eventual de Estados Unidos. Y qué curioso que hasta se hubiera negociado con el Talibán. ¿Cómo han cambiado las piezas del juego? Ahora, pues se ve imposible que Occidente esté negociando con el Talibán. Y mencionas algunos puntos que me parece curioso, porque el vocero del Talibán también ha hecho énfasis en que las cosas van a cambiar, que no va a ser lo mismo como antes, tratando de dar certidumbre a la gente ante un escenario que no puede ser más incierto. No, no es normal ver a la gente tratar de escapar de su país de la manera en que hemos visto a los afganos tratar de salir, porque conocen del terror que es vivir bajo el régimen del Talibán, lo que es tener prácticamente cero derechos, cero voz, cero voto ante un régimen completamente autoritario que puede desaparecer o asesinarte de la noche a la mañana de la manera más arbitraria. Nati, escuchamos un poco de lo que decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Vimos que sesionó el Consejo de Seguridad, pero yo no veo más allá de condenas enérgicas y exhortos a la cooperación internacional. No veo acciones. Y eso me preocupa, no ver estas acciones concretas por parte de Naciones Unidas, que es el órgano, digamos, no garante, porque al final no puede intervenir como tal sin el consentimiento de las partes, pero es el que tendría que estar velando por los derechos humanos. ¿Quién puede llegar, si no es alguien occidental, a tal vez mediar esta situación? O podemos comparar esto como la caída de Saigón en el 75, como un Vietnam. Probablemente vimos las mismas escenas, diplomáticos saliendo del techo de la embajada, el caos de la gente queriendo ser evacuada. ¿Estamos hablando de una situación similar o estamos en 2021 y las cosas se van a llevar de la manera diplomática? ¿Qué opinas, Nati? Pues a mí me parece que Afganistán es un territorio clave. Como decías, tiene un poder geopolítico impresionante. Hay muchos teóricos que hablan de un Heartland y un Brinkland, en donde el Heartland es como una zona en el mundo que tiene mucho poder y tiene como, tiene que buscar, aquí está Rusia, es el Heartland, después alrededor está el Brinkland y Afganistán es uno de esos países claves. Geográficamente pues tiene montañas, es muy difícil entrar, muy difícil salir. Entonces, si Rusia logra imponerse o logra obtener el poder, aunque sea por detrás del país, pues ya estaría adquiriendo mucho más peso geopolíticamente. Y esto que dices de si va a ser lo mismo, si van a cambiar las cosas, el Talibán dijo que la guerra había terminado y que pronto habría un nuevo rumbo político y religioso que tomaría el país, pero un día después ya puedes ver los cambios, por lo menos lo más visible son mujeres que ya no están tanto en la calle, que hay una reducción de mujeres en la calle, y las que están ya están saliendo con velos, con burkas, pero a mí me parece que eso es como la puntita del iceberg. En 1996, cuando llegaron a declarar su Emirato Islámico, había 29 reglas para las mujeres, dentro de las cuales eran que no podían trabajar a menos que fueran doctoras, no podían ir a la escuela, no podían ser fotografiadas, no podían manejar, no podían salir sin su esposo. Y Afganistán en estos 20 años había tenido un gran avance dentro de esa categoría de derechos de las mujeres. El 25% de los miembros del Parlamento eran mujeres, el 30% de las empleadas de instituciones públicas eran mujeres y 3.5 millones de niñas asistían a la escuela. Entonces todo esto está en riesgo, no es nada más el si se ponen burka o no, que eso también me parece un tema muy occidental, que a muchas personas les alarma mucho, pero va mucho más allá. Entonces, creo que la zona sí está en peligro por interés geopolítico. Creo que Rusia y China van a intentar entrar en el territorio como del lugar y la OTAN y Estados Unidos fallaron
estrepitosamente en esta misión de establecer una democracia y reconstruir una nación. Entonces, creo que a los países occidentales también, a europeos, a los países alrededor de Afganistán, deberían ponerle más interés, más énfasis, y la ONU debería involucrarse e intervenir. Claro, creo que es muy vigente lo que mencionas. No solamente es que les vayan a hacer poner o no la burka, el niqab, el hijab, sino todo lo que conlleva este retroceso de 20 años en lucha por derechos, que se vea aplastado en cuestión de semanas, pues es inadmisible, y más en una época donde vemos tanta hambre de estos derechos y que se reconozcan para todas las personas en todo el mundo. Creo que sí es algo de preocuparse. Veremos cuál va a ser la reacción de los gobiernos que ven esta pugna por los derechos humanos y que buscan que se reconozcan no solo en sus países, sino alrededor del mundo. Al final, uno de los pilares de las políticas exteriores, no solo de México, sino de distintas partes del mundo, es el respeto y la promoción a los derechos humanos, la promoción a los derechos humanos. Creo que eso es algo importante. Ahora mencionas dos actores clave que en este conflicto y dos actores que no han retirado su cuerpo diplomático y que han ofrecido entablar negociaciones con el Talibán, y no es nada más y nada menos que Rusia y China. ¿Qué podemos decir? Rusia, dejando atrás este pasado, esta historia amarga que tiene con los afganos, donde estuvieron en una guerra muy sangrienta, para ambos lados, que terminó con la derrota rusa, y eventualmente la disolución de la Unión Soviética, emanado de esta derrota. Hoy se ve bastante interesada Rusia en la situación de Afganistán y ante la retirada de tropas occidentales, porque como mencionas, Afganistán es un territorio Rimland, que en términos geopolíticos es estos bordes que contienen el acceso al Heartland, que sería Rusia, la tierra llena de recursos, que Afganistán también está lleno de recursos, pero vemos cómo a Rusia le interesa cada vez controlar a sus vecinos, controlar las entradas del país. Lo vimos en 2014 cuando anexó Crimea, lo hemos visto en la presencia que ha tenido en la frontera occidental con los países del Báltico, con la inferencia que ha tenido en Bielorrusia, cómo está pues reforzando su presencia también cerca de Turquía, cerca del Cáucaso. Vemos a Rusia cada vez más interesada en cuidar sus fronteras. Muy interesante ese aspecto, y claro que le beneficia que se vaya a Occidente, porque sí va a tener mucha más influencia en la gobernanza interna de Afganistán, ¿no? Este nuevo Emirato Islámico. Pero quien se lleva la cereza del pastel, podremos decir, es China. Es China, porque China tiene este proyecto expansionista, rutas comerciales, Belt and Road, la ruta de la seda, y Afganistán es clave porque le da la salida en Asia Central, en Medio Oriente, para poder llegar a más partes. Y China, digamos que no maneja sus intereses a ciegas, es muy cuidadoso donde entra. Y ya no entra con militares, entra con algo más importante en estos días, que es con dinero. Y ha entrado con mucho dinero en Afganistán, porque Afganistán también tiene algo muy importante para China, que son las tierras arables, tierras donde se puede cultivar. Tener a Afganistán como socio estratégico en términos comerciales es muy importante para China, porque China tiene 1.400 millones de bocas que alimentar, lo cual es muchísimo. Entonces, si tiene que importarlo, va a tratar de hacer con sus vecinos, donde le quede cerca. Y Afganistán es uno de ellos. Y no solamente es por términos comerciales, también es por términos políticos. La, digamos, etnia de los uigures en Xinjiang, que hace frontera con Afganistán, hay una pequeña tira que hace frontera de Afganistán con China, podría ser un territorio de disputa por si los afganos trataran de dar refugio a los uigures. China, con esta, digamos, inmersión a Afganistán, se ha asegurado que esto no vaya a pasar. Ha logrado consolidar a Afganistán como un socio estratégico y ha logrado consolidarse como el vencedor en la región, porque Estados Unidos se ha ido y quien se quedará es China. Entonces, si entendemos que Afganistán ha sido la sede de la caída de los imperios,
podemos ver indicios de que la caída de Estados Unidos en Medio Oriente puede empezar de esta manera y la entrada de China puede haber comenzado. Pero bueno, para ir cerrando este programa a manera de conclusión, Ale, ¿qué esperar los próximos días? ¿Qué respuesta esperar de la comunidad internacional? Tú eres abogada, sabemos que hay un riguroso marco de derecho internacional, pero ¿realmente se va a poder cumplir? ¿Realmente se puede aplicar el derecho internacional para el caso de Afganistán? A manera de conclusión, ¿qué visión, qué lectura le puedes dar a la situación? Bueno, por lo que veo hasta ahorita, ningún país, inclusive Estados Unidos, ha dicho que va a respetar, pues, cómo va surgiendo su país. Entonces, creo que todos van a esperar a qué pasa con este nuevo orden en Afganistán, porque ninguno se ha visto muy insistente en volver a entrar. Todos buscan nada más sacar eh, sus ciudadanos y tropas. Sí, sus ciudadanos y tropas y todo eso. Entonces, no creo que todos están esperando a ver qué llega a pasar. Nada más. Gracias, Ale. Nati, de manera de conclusión, ¿qué lectura le das? Yo digo que pasará lo que tenga que pasar. Creo en la soberanía de los países. Sin embargo, espero que este proceso se aliviane un poco. En tan solo días, como dices, vimos imágenes aterradoras, personas muriendo, sujetándose de aviones, y pues como siempre, en toda guerra, los que terminan pagando los platos rotos son los civiles y son los que pagan el costo más alto. Entonces, espero que la cosa interna se pacifique y que se protejan los derechos lo más que se pueda, pero que se eviten un poco estos conflictos considerando la importancia geopolítica que tiene, porque tiene el potencial para crearse una guerra más larga, para que personas con intereses vengan e intervengan. Y pues sí, yo espero que la comunidad internacional vele por los derechos de los civiles y solucione lo político y lo geopolítico pues como pueda. Gracias, Nanti. Les agradezco que hayan estado en este programa. Yo voy a cerrar de una manera muy autocrítica. Voy a recuperar las palabras que dijo la canciller alemana, Angela Merkel, que ya se nos va, y cómo se le va a extrañar por estas palabras de certidumbre y estas palabras racionales en momentos de tanta incertidumbre, digamos, valga la redundancia. Fallamos en los objetivos, dijo Angela Merkel. Que esto nos sirva para aprender en futuras ocasiones. Y creo que es la autocrítica que debería haber de los gobiernos hacia el papel que mostraron en Afganistán, que para mí la República Islámica de Afganistán ya es un estado fallido, ya no existe. Veremos qué sucede ahora con el Emirato Islámico de Afganistán. Les agradecemos nos hayan sintonizado en esta edición de Cuestionarios. Recuerden que este tema de Afganistán no termina. Sigan pendientes a las noticias y aquí les traeremos cualquier actualización de relevancia que surja. Y les agradecemos nos sintonicen siempre por TV UDLAB. Muchas gracias.